Gracias. Bueno, saque su Biblia y ahí en su boletín también en la parte interna encontrará usted un espacio para poder tomar algunas notas. Si quieres tomar algunas notas adicionales, puedes hacerlo ahí. Hoy estamos continuando nuestro estudio sobre el libro de los Hechos y estamos sondeando las Escrituras versículo por versículo. Hace ya un buen tiempo que no había hecho un estudio versículo por versículo y estamos apenas en el versículo 3 y hoy vamos a hacer los versículos 4 y 5. Pero está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Porque creo que las joyas preciosas se encuentran en lo profundo y tienes que sondear para poder extraerlas y de esta manera poder aprovechar de ellas. La Escritura dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo creo que nuestras vidas son afectadas negativamente cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, cuando ignoramos lo que Dios nos ha dado y cuando no estamos apercibidos de la voluntad del Señor para nuestras vidas, y entonces nuestras vidas sufren. Esa palabra perecer es la palabra desmoronarse, es decir, que en inglés se falls apart, se desmorona, no es íntegra, no permanece. Pero a través de este estudio estamos aprendiendo lo que la voluntad de Dios es, y el libro de los Hechos en verdad es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, y lo que el Espíritu Santo comenzó a hacer y lo que sigue haciendo hoy. Podríamos decir que hoy estamos viviendo en la era del Espíritu Santo. Tal vez, si podemos verlo desde este punto de vista, el Antiguo Testamento era la operación del Padre obrando a través de todo tipo de similitudes que nos hablaban o apuntaban a algo que iba a venir. Y después Jesús, en su ministerio terrenal, vino a mostrarnos lo que el Padre es y lo que el Padre quiere de nuestras vidas. Y ahora tenemos al Espíritu Santo que está en operación, mostrándonos a Jesús y también mostrándonos la voluntad del Padre. Y por eso hoy no estamos solos, sino que aquí está el Señor a través del poder del Espíritu Santo. Y Él está en su corazón. Y si no lo está, pues no se vaya sin Él antes de que se vaya a su casa. Quiero primero leer como un repaso los primeros versículos que ya leímos y queremos continuar hasta el versículo 5 en este día. ¿Le parece? Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. La versión Biblia de las Américas es la que por lo general uso para estudiar. La gente siempre me pregunta qué versión uso. Bueno, uso una gran cantidad de versiones, no solamente una, pero la Biblia de las Américas me gusta para estudiar. Si voy a hacer un estudio minucioso de las Escrituras, Reina Valera también es una buena Biblia para estudiar, pero prefiero o me gusta más la Biblia de las Américas. Y a una vez que tengo el contenido de esta versión, puedo entonces compararlas con otras versiones que tienen la tendencia a explicar o dar una definición más comprensible, y después las puedo conjugar y tengo una comprensión mucha más amplia de lo que la Escritura dice. ¿Está bien? Dice la Escritura: el primer relato que escribí, Teófilo, trato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ya aprendimos que el primer tratado es el Evangelio según San Lucas, porque aquí el que está escribiendo es el doctor Lucas. Y él está escribiendo ahora un segundo compendio que es el libro de los Hechos. El primero fue el Evangelio según San Lucas y por eso le escribe al mismo Teófilo. Y Teófilo puede ser cada uno de nosotros, porque Teófilo quiere decir amante de Dios. Puede ser que esté hablándole a alguien llamado Teófilo. La Escritura no nos dice con exactitud, pero de cualquier forma sabemos esto, que la Biblia es para todos nosotros. Dice el versículo 2: hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones
a los apóstoles que había escogido. Es decir, que este primer tratado llegó hasta el punto donde el Señor ascendió al cielo y ahora va a escribirnos otro tratado que tiene que ver ahora con la operación y la obra del Espíritu Santo. Versículo 3 dice: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Un periodo de 40 días después de la resurrección, en el cual Jesús se apareció a sus discípulos para que ellos se cercioraran de que en verdad Él no estaba muerto, sino que había resucitado y que Él reina por los siglos de los siglos. El versículo 4 dice: y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Quiero que note usted que muy pronto en su nuevo relato, Lucas comienza inmediatamente a hablar acerca del Espíritu Santo. No pasan 3 versículos cuando él comienza ya a intencionalmente hablarnos acerca del Espíritu Santo, y usted va a comprender por qué en unos minutos. La semana pasada hablamos acerca del reino de Dios, porque eso es lo que Jesús hizo durante estos 40 días y a través de todo su ministerio. No solamente es el mensaje central de Jesús en su ministerio terrenal, sino porque de esto fue de lo que les habló por semanas después de la resurrección. Y al hacer esto, Él se asegura de que ellos sepan de que ahora son responsables de seguir adelante con el mensaje del reino. ¿Cuántos saben que tus días finales es cuando comienzas tú a hablar acerca de lo que verdaderamente es importante en la vida? Y Él comienza a hablar acerca del reino de Dios, y hablamos un poco acerca de esto la semana pasada. Este evangelio del reino debe seguir siendo predicado hasta que venga la transformación de nuestra generación. Yo creo que la labor nuestra como iglesia es la de transformar al mundo una persona a la vez. No es simplemente una declaración, es la voluntad de Dios. Él quiere que el mundo sea transformado, que en mi generación venga a conocer a Cristo y que experimenten lo que es el reino de Dios. Y es por eso que predicamos constantemente, para que haya una transformación en nuestro mundo. Note usted que el reino de Dios es el mensaje central de todo el libro de los Hechos, desde el comienzo hasta el último versículo. Vea lo que dice Hechos 28, que es el último capítulo, y el versículo 31, que también viene a ser el final del libro de los Hechos. Y dice: Pablo permaneció 2 años enteros en casa que alquilaba. A todos los que venían a él les recibía ahí, predicando ¿qué? El reino de Dios, y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Note que al principio Lucas habla del reino de Dios, y al final nos dice que Pablo está hablando acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Todo el libro de los Hechos es la obra del Espíritu Santo y del reino de Dios siendo expandido aquí en la tierra. Ese texto nos da una declaración clara de que lo que Jesús introdujo a sus discípulos, Él quiere seguir haciendo. Y hay 2 cosas que vemos nosotros que son principales en estos 2 versículos. Primero, es de que el evangelio del reino, o el mensaje del dominio de Dios, porque eso es lo que el reino de Dios es, de acuerdo a lo que estudiamos la semana pasada. ¿Recuerdan ustedes? El reino de Dios es el dominio de Dios, es el gobierno de Dios. Debe ser transmitido a través de personas ungidas. Quiero que lo repitan conmigo. ¿Listos? 1, 2, 3. El evangelio del reino es el mensaje del dominio de Dios. Debe ser transmitido a través de personas ungidas. Dile a tu vecino: están hablando de ti. Porque este evangelio debe ser transmitido por medio de personas ungidas. Y si no eres ungido, entonces debes serlo.
porque esa es la voluntad de Dios, que a través de cada uno de aquellos que compartimos el amor de Cristo Jesús, que somos los ungidos del Señor para transmitir al mundo entero el reino o el dominio de Dios. Que personas que han recibido el dominio de Dios en poder puedan transmitir en todo su poder y gran gloria, sujetando así el poder de la carne y todo el poder del infierno, para que donde quiera que el evangelio del reino sea propagado, las fuerzas de Satanás sean derrocadas. Y esta es la clave de una persona que en verdad es salva, cuando el dominio de Dios está ejerciendo en su vida. Si la persona no está siendo transformada, si no hay cambios genuinos, entonces simplemente es una persona que tal vez está atraída al cristianismo, pero que no ha experimentado una transformación personal en su vida. Hay mucha gente que le gustaría agregar el cristianismo a sus vidas porque dicen, qué bonito. Pero si tú quieres una transformación que cambie tu vida, necesitas un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Y necesitas que el reino de Dios haya impactado tu vida de tal manera que estés cambiando. Esto es más que una teoría, más que una idea evangélica. Cuando el reino es proclamado y confirmado con señales, el poder de la carne se rompe. Por eso cuando usted predica el evangelio a alguien, bajo la unción del Espíritu Santo, tú puedes y debes esperar un cambio. Porque no es cuestión de palabras solamente, sino de poder. No es cuestión de tu argumento teológico, es el poder de Dios. No es cuestión de tu sabiduría bíblica, es el poder de Dios. Y es por eso que Dios usa aún a los iletrados, y Dios puede usar aún a una persona que acaba de venir a los pies de Cristo, porque no es Él, es el poder de Dios que transforma y cambia los corazones. Hay gente que dice, yo no puedo hablar de Dios porque soy nuevo, pero tienes a Dios en tu vida, tú puedes hacerlo a través del poder de Dios. Cuando el reino es predicado de esta manera, entonces hay el establecimiento de algo sobrenatural. Cuando las señales y prodigios vienen, estamos derrocando las obras del infierno. Y esto significa que el mensaje del reino está siendo establecido en forma completa. Cuando usted ve a alguien y dice, este es un borracho empedernido, nunca va a cambiar. Esa es una perspectiva muy natural, pero no es del reino, porque nada es imposible para Dios. Y Él puede cambiar por el poder que viene a través del dominio y la autoridad, porque estamos ahora ministrando un poder que sobrepasa el poder de la naturaleza. Cuando tú le hablas a alguien que ha vivido toda su vida atado en hábitos malignos como la drogadicción y dices, este pobre nunca va a salir de ahí, en lo natural tienes razón, pero en el reino es distinto. Porque en el poder del reino de Dios, Dios puede manifestar su gloria sobre esa persona y transformarlo. Ese es el mensaje del evangelio. Si nosotros pensamos que el evangelio es solamente para gente que se baña todos los días y que está bonita y que se porta bien, no, el evangelio es para el pecador más empedernido, es para el más sucio, es para el que está atado, es el que el mundo dice, este ya no tiene solución. El reino de Dios tiene solución. Y a este Cristo predicamos. Y a este Cristo estamos proclamando constantemente. ¿Por qué? Porque no vivimos en lo natural, vivimos en el reino de Dios. ¿Está conmigo el día de hoy? Es por eso que nos atrevemos a hablarle a la gente que se ve más mal. Y tal vez tú los ves y dices, en lo natural este pobre no sale de esa.
pero en el Espíritu de Dios sí puedes salir. Así es de que, hermano querido, yo te quiero decir algo: si hay esperanza para tu tío, si hay esperanza para tu abuelita, si hay esperanza para tu hermano, si hay esperanza para ese familiar que está atado por las drogas, si hay esperanza para ellos en el reino de Dios. Si tú puedes proclamarlo con poder, entonces Dios va a usarte en poder para hacer grandes cosas. Esto es lo que la iglesia debe estar haciendo constantemente. ¿Quién es la iglesia? Tú eres la iglesia. Muchas veces, otra vez, regresamos a la mentalidad: esta es la iglesia, es el edificio. No, el edificio no es la iglesia, tú eres la iglesia. Y la iglesia sale a lugares sucios. Trabaja en lugares donde hay gente inconversa. La iglesia va a lugares donde hay gente sucia. Pero ahí es donde Dios reina con poder a través de su iglesia. Y su iglesia eres tú. Donde quiera que tú vayas, ahí va la iglesia. Y la iglesia tiene la autoridad de Dios para poder hacer cosas increíbles y poder creer que esas personas pueden cambiar. Si lo ves solamente de lo natural, tú vas a decir: mira, esta persona, no, hombre, está en lo más profundo del pecado, nunca va a cambiar, es un mentiroso, es un engañador. Pero el poder de Dios puede hacerlo. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Lo mismo que Jesús comenzó a decir y hacer es lo que la iglesia debe estar diciendo y haciendo. La iglesia no ha sido llamada solo para hablar del evangelio y ver a personas crecer en una idea en forma intelectual. No es solo aprenderte unos cuantos textos bíblicos, sino más bien somos llamados a declarar el señorío de Jesucristo. Él es el Rey, Él es el Señor. Y hemos sido llamados a declarar la verdad del evangelio y luego tener la expectativa que el poder del Espíritu Santo actuará en las personas. ¿No me escuchó? Si Jesús es el Señor, Él es el amo y Él es el Rey, entonces todo lo demás debe de sujetarse a Él. Y cuando tú y yo predicamos a Jesucristo como el Señor, Él domina, Él reina, Él gobierna aún más allá de todas las fuerzas diabólicas que tienen a una persona atada, incluyendo la enfermedad física, o incluyendo los hábitos, o incluyendo las ataduras espirituales. Él es el Señor. Y usted y yo proclamamos al Señor. No estamos proclamando ideas, ni siquiera teología. Él es el Señor. ¿Está conmigo? Es muy distinto llegar a decirle a alguien: déjame enseñarte lo que yo creo. Y es muy distinto a llegar y decir: déjame decirte que el Señor, Él es el Señor y Él gobierna, Él es el Rey y Él puede ayudarte porque Él tiene poder aún sobre tu enfermedad. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey. Muy diferente. ¿Está conmigo en esta noche? Yo quiero que usted venga a comenzar a reconocer que lo que tenemos no es simplemente una simple religión. Si así fuera, qué aburrida la cosa sería. Si lo único que tuviéramos es una religión, entonces qué pobrecitos somos. No somos mejores que todas las demás religiones. Nosotros tenemos a Cristo, que es el Señor. Él es el Señor. Aleluya. Y Él hará esto donde quiera que haya personas que permitan que el Espíritu Santo los llene hasta rebosar. Y una vez llenos, estos hombres y mujeres se abrirán para que el Espíritu Santo actúe a través de ellos con poder. Si usted quiere ser este tipo de persona, diga amén. Porque yo creo que si nosotros decidimos hacer esto, vamos a cambiar al mundo. Vamos a comenzar con el mundo donde radicamos y va a ir extendiéndose a todos los lugares donde lo podamos tocar, porque el señorío de Dios comienza y comenzará a gobernar y las cosas van a cambiar.
En Hechos, el capítulo 1, versículos 4 y 5 es donde estamos en esta noche. Y dice, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esta es una declaración de que el Señor quiere hacer una segunda cosa, y esto es de que el Espíritu Santo es el medio por el cual la unción viene. El Espíritu Santo es el medio por la cual la unción viene, y por eso Lucas comienza inmediatamente, después de declarar lo que es el reino de Dios. Él dice, todo creyente debe de avanzar el reino de Dios, pero lo que los va a llenar a ellos de poder es la unción. Lo que nos califica, si podemos decirlo así, para nosotros llevar el reino de Dios es la unción. Y para entender más claramente lo que el reino de Dios es, para entender estos versículos debemos saber lo que la unción es. Yo creo que hay muchos que escuchamos esa palabra unción, y es una palabra que se usa mucho en la iglesia, pero poco se entiende. Si tú le preguntas al cristiano, al creyente regular, común y corriente de la iglesia, oye, ¿qué es unción? Te van a dar un montón de definiciones, pero hoy te voy a decir lo que es la unción. Y comienza con esta idea del reino. Por eso Lucas lo menciona inmediatamente. Porque donde hay un rey, donde hay un reino, debe primero haber un rey. Si estamos hablando del reino de Dios, estamos asumiendo que hay un rey, ¿cierto? Y donde hay un rey, se requiere una coronación. Usted no se proclama rey por sí solo. Usted no puede decir, yo voy a ser el rey. Lo tildan de loco, ¿cierto? Nadie se puede proclamar rey por sí solo. Ni usted, ni yo, ni nadie. Un rey era establecido por Dios y después era coronado. Piense conmigo en esta idea. La unción de un rey era la indicación que el sello del poder de Dios había venido sobre él. En otras palabras, que la autoridad de Dios ahora reposaba sobre la persona ungida. ¿Quiénes eran ungidos? Los reyes. Los sacerdotes eran ungidos, porque ellos establecían la voluntad de Dios, representaban a Dios. Todavía usted ve a un pastor, a un líder, ¿qué dices tú? Él representa a Dios, ¿cierto? Hay una representación. Y cuando hoy en día nosotros no estamos acostumbrados a esto, pero la idea era también que el rey representaba a Dios. Tenía esa clase de autoridad y por eso los ungían. Cuando el aceite era vertido sobre la cabeza del rey, era establecido su trono. No era una cuestión de simplemente poner el dedito ahí y ponérselo aquí. En los tiempos bíblicos agarraban una especie de olla grande o de un tazón, y cuando lo ungían, ellos lo vertían completamente sobre su cabeza. Lo bañaban de aceite. Ahí encontramos nosotros el pasaje donde habla acerca del aceite que desciende del cielo sobre la barba de Aarón, que destila por sus vestimentas. Está hablando acerca de que algo está sucediendo aquí, que el Espíritu Santo es la cobertura de Dios sobre esa persona que lo cubre por completo. No es solamente un ungüento,
es un derramamiento, si puedo llamarlo así, es una llenura completa, donde su vestimenta es como cuando se moja algo, comienza a pegársele al cuerpo y se convierte una sola con él. Y esa es la idea de la unción, que la unción te cubre desde la cabeza y llega por todos lados y te llega hasta la vestimenta, y en una vestimenta se convierte uno contigo. Y lo que está diciendo es de que el Espíritu Santo, cuando viene sobre ti, te va a llenar completamente. Y representaba el aceite, o simbolizaba el permiso del Espíritu de Dios de transmitir a través de ese individuo el dominio de Dios. Es decir, que es como si Dios pusiera su sello sobre la persona y dijera: ahora tú me representas. Y donde quiera que vayas, es como si yo fuera ahí. Y lo que tú digas es lo que yo digo. No me escuchó. Está demasiado profundo para usted. Porque usted no se va a creer esto. Pero eso es lo que la llenura del Espíritu quiere hacer en su vida. Porque usted dice: yo no soy digno. No es cuestión de dignidad, es cuestión de Dios. Y Dios dice: yo quiero llenarte de tal manera para que tú me representes donde quiera que tú estés. Con el fin de que el dominio de Dios obrará a través de esta persona que hará que se establezca una posición de autoridad. Y bajo la asistencia y la habilidad del poder de Dios, esta persona representaba a Dios en todos los asuntos terrenales. Y todo el pueblo sabía, por lo menos el pueblo de Israel, sabía que el rey no era solamente rey en forma política, sino que el rey estaba representando a Dios, y por eso se sometían. Había una sumisión al rey, más allá de simplemente que él tenía autoridad política, sino que Dios lo había puesto ahí. Y los reyes de Israel tenían una responsabilidad de que ellos no eran como los demás reyes del mundo entero. No, ellos eran ungidos del Señor. Y por eso la Escritura dice: no toquéis a mis ungidos, porque Dios los ha investido. Es Dios que los escogió, es Dios que los ha cubierto, es Dios quien los llamó. No los toques, porque si los tocas es como si estuvieras tocando a Dios mismo. Hoy en día hay mucha gente que habla: ten cuidado, no toques a los ungidos del Señor. Por tu propio bien, yo no lo digo por mí. Si quieres, hazlo si quieres, pero ahí te las vas a ver con Dios después. Eso es lo que Él dice. Aleluya. Todo poder desciende de Dios. No hay poder que no venga de Él. Dios lo da a quien Él quiere. Y yo no puedo decir por qué. A Dios le plació y a Él le place hacerlo. Tenemos, por ejemplo, al rey David. David entonces se convirtió en el agente de Dios por el cual Dios administró el dominio de Dios a Israel. Nosotros hablamos mucho de la unción, como les mencioné anteriormente, y usualmente cuando hablamos de unción pensamos en una presencia poderosa, y alguien dice: la unción de Dios. En algunas ocasiones en servicios, cuando hay un entusiasmo vibrante, decimos: es la unción. Y el predicador, cuando predica, decimos que él está ungido o ella está ungida. Y cada vez que nosotros decimos estas cosas, es verdad. Pero lo que tenemos que comprender es de que lo que estamos diciendo es de que Jesús está ahí en poder,
que lo que nosotros sentimos o nosotros vemos o experimentamos es el poder de Dios. Y decimos, es la unción. Y es verdad, porque cuando el Señor viene, Él viene a establecer su reinado. Es la unción de Dios, es la autoridad de Dios, es el poder de Dios siendo manifestado sobre su pueblo. La unción. Ahora, con este entendimiento sobre el reino y su relación a la unción, Jesús, quien es el ungido de Dios, dice lo siguiente en Lucas 4 y el versículo 18. Nota lo que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Note, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los y para proclamar el año agradable del Señor. Ese es el reino de Dios. Él dice, no son palabras solamente, no. Él me ha ungido y por esa autoridad que tengo que viene de parte de Dios, yo voy a hacer las siguientes cosas. Y lo que voy a hacer es de que voy a proclamar las buenas nuevas a los pobres. ¿Por qué es interesante eso? Porque nosotros estamos acostumbrados que lo mejor siempre es para el rico. Y Él dice, no, yo voy a darle lo mejor aún a los más miserables de la tierra. A ellos les voy a proclamar las buenas nuevas. Y Él dice, y no solamente eso, sino que también Dios me ha llamado a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Es decir, que no hay poder satánico que pueda detener la obra del poder de Dios. Y Dios me ha ungido para hacer esto. Y el Señor Jesús, quien vino ministrando en esa vida, le dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido ustedes la misma unción. Okay, no lo captaron. Él les dice, no se vayan hasta que ustedes reciban esa misma unción. Que la unción que vino sobre Jesús para ministrar, o sea, nadie lo cuestiona. De hecho, qué lindo, ¿verdad? Lo leemos y wow, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Es cierto, Jesús, pero lo que nos das cuenta es de que eso es exactamente lo que Él quiere hacer a través de ti. Que esa misma unción Dios quiere derramarla en tu vida. Y aquí es donde tenemos la dificultad, pero eso es lo que nos hace a nosotros tener que reconocer que no es cualquier cosa lo que tenemos en Cristo, tenemos la unción del Espíritu Santo. Y Él dice, no se vayan hasta que lo reciban. Él dice, no podrán ustedes ministrar el reino, no podrán proclamar las buenas nuevas con la misma eficacia hasta que no sean investidos de la unción de Dios. Porque yo quiero que donde quiera que vayan, el dominio de Dios suceda a través de ustedes. Quiere que el dominio de Dios brille tanto a través de cada uno de nosotros, que el Padre sea glorificado en todas las cosas que hagamos, que el diablo sea echado fuera y que las enfermedades se queden totalmente desechadas de nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Yo quiero que recuerde varias cosas. Primero, recuerde que el reino es un poder, es una autoridad, es un gobierno. Es un poder que se antepone a lo natural, que neutraliza la forma en que las cosas naturales suceden. Y la unción es el coronamiento que nos empodera para operar en el poder de Dios. ¿Está conmigo? Esta unción nos otorga el poder para tratar con fuerzas invisibles. Y podemos liberar o atar cosas en el nombre de Jesús, porque el reino de Dios es el poder de Dios manifestado a través de la unción que viene sobre nosotros, para que en su nombre nosotros entremos a otra dimensión. Que llevemos el reino de Dios que antepone todo lo demás, aún lo natural. Y por eso usted ve al creyente hablando cosas que en el nombre de Jesús, que el hombre natural dice, ustedes están locos. Jesús le habla a un muerto, Lázaro. ¿A quién se le ocurre eso?
al ungido. Porque el ungido sabe que su poder antepone las fuerzas naturales. Le dice, Lázaro, sal fuera. Y escúcheme, le dice Lázaro, porque si no le dice Lázaro, salen todos. Porque el reino de Dios así es. Y yo quiero que usted comprenda y entienda y que podamos nosotros entrar en este nuevo realmo espiritual y que usted se perciba de que hay poder en su vida. Y por eso decimos, háblale a la pobreza. ¿Cómo le voy a hablar a la pobreza? Pues sí, llegó a tu casa, háblale y dile que se vaya. Háblale a la enfermedad y dile, sal fuera en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque antepone lo que es natural. Un médico te escucha y dice, está loco. Esa enfermedad no se va sin cirugías y tengo que entrar ahí a intervenir. Puede ser. Y Dios puede usar a médicos. Pero también sabemos de que entramos dentro de un realmo espiritual donde también nosotros hablamos a lo natural que lo antepone. ¿Está conmigo? Y hablamos por fe las cosas que no son como si ya fueran. Y la gente está loco, pero nosotros decimos, no, es que lo puedo ver con mis ojos espirituales y lo estoy declarando como si ya fuera hecho, porque no vivimos en el mundo natural, vivimos en el reino de Dios, y el reino de Dios es mucho más poderoso que el reino natural. Y él dice, aquí tenemos el secreto de la vida cristiana, que nosotros en el nombre de Jesús podemos hacer cosas absolutamente fenomenales, no en nuestro poder, sino por la unción que está sobre nosotros. Aleluya, ¿está conmigo? Hay mucha gente que se vuelve loca y piensa que los cristianos son locos. No. Y piensan que los pentecostales son más locos que todos. Y no es cuestión de locuras, es cuestión de entender. La gente no entendía a Jesús, pero nadie cuestionaba su poder ni la autoridad con la cual predicaba, porque aún los religiosos decían, este no habla igual que los demás, este tiene otra cosa. ¿Qué es lo que tenía? La unción, que le daba autoridad para hablar en el nombre de Jesús. ¿Está conmigo? Y es la misma unción que usted tiene. Esta unción le otorga poder para tratar con lo invisible. ¿No lo crees? Ve lo que dice la Biblia, Mateo 18:18. Mateo 18:18 dice lo siguiente: en verdad os digo, todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en él. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo haces? No lo haces en forma natural, lo haces hablándole. Lo haces por fe y declaras que las cosas que están aquí van a cambiar aún en el reino celestial. Que el poder de los ángeles que se manifiestan en los aires pueden llegar ahora a hacer algo en beneficio tuyo, porque tú los has activado por tu fe y por tus palabras, por la unción que ahora está en ti. Aleluya. Oh, si no se emocionó, yo no sé dónde está usted. Pero mire, esto te saca del aburrimiento espiritual. Ay, voy a la iglesia otra vez. No entiende. No, así no es. Estamos en el reino de Dios. Y vivimos en un mundo que es mucho más poderoso que el mundo natural. Y por eso la Escritura dice, todo lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es de que tú tienes la autoridad para que las cosas que tú declaras aquí, el cielo las escucha y se manifiestan en la tierra. Gloria a su nombre por siempre. Aleluya. Ya me estoy emocionando un poquito, pero escúcheme, esa es la virtud de ser creyente. Que tú tienes más que simplemente prácticas religiosas. Tú tienes el poder de Dios que puede cambiar las cosas en lo natural y puedes hablar las cosas que no son para que lleguen a ser. Y lo hacemos por fe. Y no es cuestión de locura.
sino es cuestión de conocimiento que sabemos que nosotros operamos en otro reino, en el reino de Dios. Y el reino de Dios es eterno. Los reinos de la tierra terminarán. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los reinos vienen y van, pero el reino de Dios permanece para siempre. Lo que la Biblia quiere decirte a ti es de que somos agentes autorizados por Dios para representar y avanzar su gobierno aquí en la tierra. Ahora, para que entiendas esto mejor. ¿Cuántos aquí, iba a preguntar, cuántos aquí han sido parados por un policía? Pero algunos no me van a querer levantar la mano. Hay algunos que han sido detenidos por un policía cuando está manejando. Tal vez hiciste algo equivocado y te paran, ¿no es así? ¿Por qué te paras? Es un carro, ¿no? Y tal vez el tuyo sea más veloz que el de él. Nada más porque ves las luces, las luces te detienen. Son las luces un imán que te jalan, te apagan el motor. No, tú tienes la habilidad de seguir adelante. Y de hecho muchos lo hacen por aquí en las carreteras, ¿no es? Sí. ¿Por qué te detienes? Y luego te detienes y luego viene y te dice, ¿sabe usted por qué lo paré? Y todo, no. Tengo la menor idea. Y luego te va a decir él, sabes que ibas a 70 millas por hora. Y aquí en la calle solamente puedes ir a 40. No sabía. Y te pide tu licencia y te pide también que le muestres tu aseguranza. ¿Y qué es lo que haces? Se lo das, ¿cierto? Y te escribe un ticket ahí. Y aunque te molestes y te enojes, lo pagas. ¿Por qué haces todo eso? ¿No es acaso él un hombre también? Como tú. ¿Por qué le haces caso? No lo haces caso por lo que él es, porque puede ser un feo horrible. Y no lo haces por él, lo haces por algo. ¿Sabes por qué? Porque tiene una placa ahí que lo acredita como representante del gobierno, del reino natural. Y tú obedeces porque has violado las leyes del reino natural. Y él representa esa autoridad. En el espíritu es igual. Pero el que tiene la placa eres tú. Y la placa se llama la unción. Y cuando entras en el nombre de Jesús, tienen que obedecerte lo sobrenatural. Porque no vas tú en tu nombre, sino en la autoridad de Dios. Tú representas algo más, no representas al ser humano, representas la autoridad de Dios. Eres el ungido del Señor. Y por eso el ungido se atreve a meterse con un endemoniado. Porque en lo natural no te metes. Tú lo ves ahí haciendo sus berrinches y denle una inyección para que se calme. Pero el cristiano va y en el nombre de Jesús se atreve a entrar, a hablarle a esa persona, porque sabe que lo que le está sucediendo en otra dimensión. Y tú has sido autorizado para entrar en esa dimensión. Y en el nombre del Señor tiene que obedecerte ese demonio, porque tú tienes la autoridad de Dios por la unción que está sobre ti. ¿Está conmigo? ¡Aleluya! Y la gente dice, Señor, quiero ser cristiano. Pues yo no sé qué quiere ser entonces. Porque hay un montón de gente atada por el chamuco. Y tú has sido enviado por Dios para que en el nombre de Jesús puedas liberarlos. Y que puedas ser el agente de Dios que le representa a Él. Y es por eso que Jesús, antes de ascender al cielo, les dio órdenes que esperaran la promesa de parte del Padre, la llenura del Espíritu Santo. La llenura es para todos los creyentes.
no es solo para un grupo selecto o privilegiado. Porque de repente encuentro algunas personas que ya han sido llenas con el Espíritu Santo y se llenan de orgullo espiritual. Yo hablo en lenguas. Soy espiritual. Ya Dios me ha bautizado con el Espíritu. ¿A ti no? ¿A ti no? Querido, la llenura es para todos. Y es para todos porque todos somos agentes de Jesús. Y la unción es para todos. Y si no la has recibido, debes recibirla. Y es mi deseo que toda la iglesia en el camino reciba la unción, la llenura del Espíritu Santo. Esta no es simplemente una forma de identificarte como pentecostal. No, va más allá de eso. Esta es la forma de identificarte con el poder de Dios. Y no es necesariamente algo que va a ser una locura y hay personas que le dan rienda suelta. No. Tú siempre estás en control. Que no te digan, que no te cuente. Que estoy bajo la Espíritu. Cálmate. Es verdad que el Espíritu es bien lindo y te llena y a veces te tumba y a veces hace cosas hermosas, pero no te quita tu control. No te destornilla el cerebro y lo pone a un lado para que ahora estés en el Espíritu. No. Dios usa tu cerebro porque tú eres un ser completo. Pero cuando tú te entregas a Él, puede ser que venga una manifestación poderosa de su gloria. Recíbela. Pero nunca pienses que de alguna manera Él te va a hacer cosas que no te van a parecer o que te van a hacer un loco. No. Si tú danzas y gritas es por tu voluntad. Y si quieres danzar de gozo, adelante. Pero recuerda que eres tú. Y si quieres levantar tus manos y menearlas, hazlo. Pero recuerda, eres tú. Y si quieres llenarte de Él y deleitarte en su presencia, qué bueno. Pero recuerda que eres tú. Porque de repente yo he escuchado, porque ya tengo algunos años en esto, aunque yo sé que me veo así bien jovencito. Y de repente algunos dicen, es que ahí no dan libertad al Espíritu. Y lo que están diciendo, no, es que no te estamos dando libertad a ti para que hagas todo lo que tú quieres. Pero el Espíritu tiene libertad. Si Él quiere manifestarse y hacer lo que Él quiere, le damos libertad a Él. Los domingos, si el Espíritu Santo quiere, le damos la libertad. Pero eso no quiere decir que estamos nosotros tratando de generar algo que no es. Pero si Él se mueve y Él está, nos abrimos a todo lo que Él tiene. Aleluya. No te asustes. Habla en lenguas. Gloria a Dios. Pero la Biblia dice que hagamos todo decentemente y en orden. Y por eso dejamos que Dios nos llene con su unción, pero al mismo tiempo queremos honrarlo a Él. Amén. Bendito su nombre. Y el Espíritu Santo es para todos los que desean ser investidos por su poder. Apenas estamos en el versículo 5 y ya el doctor Lucas está diciendo, reciban al Espíritu Santo. Porque aquí experimentamos la entrada y el acceso al reino. Póngase de pie conmigo. ¿Estamos bien? Aleluya. Cierra tus ojos. Si puedes, levanta tus manos. Y dile, Espíritu Santo, lléname. Si tú nunca has sido lleno del Espíritu Santo,
comienza a anhelarlo, porque Él siempre viene cuando comienzas a desearlo en tu vida. Gloria a tu nombre, Señor. Tal vez sea hoy, tal vez sea otro día. Lo que quiero es de que te abras a la posibilidad de que la unción del Espíritu Santo venga sobre ti. Y de acuerdo a lo que hemos ya mencionado, el deseo de Jesús es de que cada uno de nosotros recibamos esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, te pedimos que llenes a cada persona que está aquí, Señor. Deseamos intensamente que el Espíritu Santo venga a ungirnos para que seamos totalmente, Señor, cubiertos con la llenura del Espíritu de Dios. Deseamos, Señor, entrar dentro de esta dimensión del reino, de un poder que supera lo natural. Y que podamos, Señor, nosotros, donde quiera que estemos, viviendo en un mundo pecaminoso, sabiendo que el gobierno de este mundo o el reino de la tierra está en las manos de Satanás. Nosotros ya no estamos bajo ese gobierno, sino que estamos bajo el gobierno de Dios. Y que en base, Señor, al hecho de que tú nos has liberado por el perdón de nuestros pecados, hoy nosotros, Señor, queremos liberar a los demás. Yo te pido, Jesús, que tú comiences una obra en la iglesia en el camino, donde comiences, Señor, a bautizar como nunca antes. Que podamos escuchar testimonios de bautismos con el Espíritu Santo suceder a nuestro alrededor. Y que podamos experimentar, oh Dios, la llenura del Espíritu Santo en dimensiones que nunca hemos experimentado. Que no vengamos a asustarnos por esto, sino que seamos gozosos por el poder que ahora opera en nuestras vidas. Señor, glorifica tu nombre en cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias por esa manifestación de tu gloria y de tu poder. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a tu nombre por siempre, Señor. Te bendigo y te alabo. Te bendigo y te alabo. Gloria a tu nombre. Si hay aquí alguien que no ha sido llenado del Espíritu Santo, quiero que levantes tu mano derecha así bien alto, donde quiera que estés. Si no has sido bautizado con el Espíritu Santo, ¿sí? Solo la mano derecha, baja la otra para que sabamos identificarte quién eres, ¿sí? Si usted ahí ve a su alrededor, si ves una mano levantada, acércate a esa mano y comienza a orar por esa persona ahora mismo y pídele que Dios lo bautice ahí donde estás. Y deja que Dios te use a ti hoy, porque tú estás ungido. Si has sido bautizado, ora por alguien en el nombre del Señor, donde quiera que estés. Gloria a tu nombre. Aleluya. Padre, hazlo, Señor. Hazlo, Señor. Llena, Señor. Llena hoy del Espíritu Santo, Señor, a cada persona que está en este lugar. Permítenos a todos, Señor, poder entrar dentro de esta dimensión espiritual y experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. Padre, lo declaramos por fe en el nombre de Cristo y te damos gracias, oh Dios, que tú lo vas a hacer en cada persona, en cada uno, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gloria a tu nombre. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito eres por siempre. Amén. Amén.